Hola amigos, en un ratito estamos en el canal de Historia Agrietada. Hoy salimos por la radio municipal de General Rodríguez y el tema que nos ocupa es muy interesante. Tiene que ver con un asesinato ocurrido en el Senado de la Nación. Los vemos en un ratito, pero eso sí, desde la radio. Hoy vamos a tener un primer tema que yo creo que es interesante desde el punto de vista que muestra cómo fue la relación argentina con las potencias a lo largo del tiempo. Hoy vamos a hablar de un pacto que se va a firmar en el año 1833 y es el pacto Roca-Runciman. Estoy hablando del hijo de Roca, que se le llamaba Julito Roca. Eso en la secundaria me habías provocado. No me daban los números. Claro. No me daban los números con Julio Argentino Roca. Roca padre. Claro, obviamente. El zorro del desierto, el padre, sí, que había sido 2 veces presidente. Este es el hijo que va a ser el vicepresidente del gobierno de Justo. Sí. Un gobierno que se va a llamar, a toda esa década se le va a llamar la década infame, ¿no es cierto? Es la década que va a derrocar a Hipólito Yrigoyen. Va a ser el primer golpe de Estado de la historia. Ese. Parte con ese golpe, el 6 de septiembre de 1930. Perfecto. Parte ahí la década infame. Perfecto. ¿No? Sí. Y digo que ese es el primer golpe que después va a dar origen a toda la cadena de golpes que vinieron en la triste historia de la República. Vamos a poner un poquito en contexto, o en el contexto que se va a firmar ese pacto, porque había ocurrido el crack del 29. La bolsa de Nueva York había explotado con caídas que fueron impresionantes porque la gente se sacaba de encima los paquetes accionarios, los vendían por 1/3 de lo que valían. Claro, y entonces las empresas empezaron a quebrar. Hay que decir también que cuando esto sucede es porque hay un globo financiero que, digamos, hace que todo ese movimiento de bolsa no tenga un sustento importante. Y antes de ese crack, lo que habíamos tenido había sido la Primera Guerra Mundial. Claro. O sea que ya se venía de la Primera Guerra Mundial y luego sucede este crack, que no es otra cosa, con una consecuencia también de esa guerra y de cómo se había inflado la economía en la posguerra, y sucede ese crack económico a nivel mundial, que lo que hace es precisamente que los países tiendan a cerrarse. Cuando hay algún problema económico, los países tratan de proteger sus economías. Y esto es lo que sucedió. Hubo ahí la aparición de un economista muy importante que fue Keynes, el keynesianismo, digamos, la corriente del keynesianismo. Y es complejo, digamos, el pensamiento de Keynes, pero para sintetizarlo diría que lo que él decía era que el Estado tenía que intervenir y cerrar la economía. El cierre de la economía, mirar hacia adentro, digamos, y el apoyo estatal a lo que fuera privado. En ese contexto, nuestro socio, por decirlo de alguna manera, que era Inglaterra, ya hacía casi 40 años que Inglaterra, en realidad mucho más, porque Inglaterra gravitó en este país desde 1810, y algo también anterior, ¿no es cierto? Bueno, Eduardo Galeano, ¿no? Ahí haciendo un paréntesis, contaba que festejaban el 25 de mayo de 1810 en el Río de la Plata los ingleses con salva de bombas. Claro, y siempre se habló, para ser honestos, de que los ingleses de alguna manera fueron los que propiciaron el plan de San Martín. Hay toda una corriente de pensamiento que dice eso, ¿no es cierto? De todos modos, siempre fue una sociedad comercial la que hubo con Inglaterra. Cuando pasa lo del crack y que entonces los países tienden a cerrar, Inglaterra va a hacer exactamente eso. Va a intentar cerrarse también como todos los demás. Y hace una reunión en Canadá, en una ciudad que se llama Ottawa, va a ser una reunión donde va a definir, digamos, que le va a comprar únicamente a sus colonias o los que habían sido sus colonias. La desesperación de los ganaderos argentinos hace que Argentina tenga que buscar, digamos, algún tipo de solución a este cierre para las carnes, que eran el principal producto. Si bien ya había otros productos acá, porque hay que entender que Argentina ya tenía una industria incipiente,
una industria con el algodón, una industria con el hierro también. La industria más poderosa que tenía Argentina era la industria ganadera. Los ganaderos eran posiblemente la capa social más fuerte que tenía el país. Y entonces el gobierno de Justo va a ir a Europa y va a designar precisamente al vicepresidente Julio Roca Hijo para que haga las negociaciones con el secretario de Comercio inglés, que es precisamente Runciman. Se va a llegar a un pacto donde la primera característica que va a tener el pacto es que Inglaterra nos va a comprar siempre y cuando el precio que nosotros le ofrezcamos sea más bajo que cualquiera de los otros proveedores. Esa es la primera condición que pone Inglaterra. Que en principio, teniendo en cuenta que es una negociación, yo diría que no es una cosa descabellada decirle a alguien, te voy a comprar si tu precio es más bajo. Si esa fuera la única condición, digamos que no sería el tan grave problema, ¿no es cierto? Es casi hasta, ¿no? Casi una lógica en el mundo del comercio. Te compro, vamos los dos a vender y el precio más barato es el tuyo. Claro. Y claro, es casi una lógica. Hasta ahí uno podría decir, bueno, qué sé yo, podés aceptarlo o no. ¿Qué se iba a lograr con esto, no es cierto? Con este pacto. La Argentina iba a tener una cuota de exportación no menor a 390.000 toneladas. Pero acá empiezan a venir las condiciones. Claro. Ahí se complica. Claro, acá veníamos bien. El 85% de las exportaciones del país se iban a tener que realizar a través de frigoríficos extranjeros. Y acá cuando el 85% de esa cuota, digamos, iban a tener que ser frigoríficos extranjeros radicados obviamente en el país. Y ahí le podemos poner las comillas, extranjeros estamos hablando ingleses. Claro, El Reino Unido iba a permitir hasta un 15% de frigoríficos nacionales en esa cuota de carne, ¿no es cierto? Pero que ya estaba prácticamente cubierta con el frigorífico de Gualeguaychú y el municipal de Buenos Aires. Pero eso no es todo. Iba a tener que liberar los impuestos para los productos ingleses. Esa es otra de las condiciones que había. Pero no es solo esa. La Argentina se tenía que comprometer a no permitir la instalación de frigoríficos argentinos. Autorizarse más frigoríficos nacionales, capitales nacionales. Tenía que haber un apoyo a las empresas británicas del país, que les permitiera que ellos pudieran desarrollarse económicamente en el país. Después otra cosa, se crea o se obliga, digamos, a la creación del Banco Central de Argentina, para poder regular la emisión monetaria, por un lado, y la regulación de las tasas de interés. La condición era también que todo lo que Inglaterra le pagara, digamos, a la Argentina, cobrara de ahí Inglaterra la deuda externa. Acá hay que hacer un paréntesis y decir que prácticamente los países de América habían dejado de pagar el servicio de la deuda. Y Argentina se comprometía a pagar con ese dinero, digamos, el descuento de la deuda externa. La Argentina iba a mantener sin aranceles al carbón que tenía que ser importado de Inglaterra. Se importaba para los trenes ingleses. Es decir, toda la maquinaria inglesa se movía a carbón. En ese entonces no había motor eléctrico y era todo a vapor. Se usaba carbón. Ese carbón tenía que ser comprado a Inglaterra al precio que fijaba Inglaterra, y Argentina se comprometía a no aumentar ningún impuesto aduanero que hubiera. Esas, digamos, eran las condiciones así a grosso modo, porque también había, por ejemplo, el hecho de que ellos tenían los transportes de Buenos Aires, las líneas de tranvía, y eso tenía que quedar en manos inglesas. Ya no se podía tocar. Se le otorgó el monopolio, digamos, a ellos para esas líneas en la capital. Muy bien, ese pacto se firma y automáticamente se pone en vigencia, con mucha gente, digamos, que salió, digamos, en contra de este pacto, porque era un pacto casi leonino, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Sí, una entrega total de la soberanía, digamos. Claro, era un pacto complejo. Ellos argumentaban, por un lado, que
no había margen de maniobra, porque el país necesitaba vender, el mercado interno no alcanzaba, digamos, a poder sostener el consumo para absorber, digamos, la cantidad de carne que se generaba en el país. Y entonces lo que se hizo fue aprobarlo, ese pacto, ¿no es cierto? El presidente Justo lo aprueba y se pone en marcha. Eso fue en el año 33, 1933. Un par de años después va a haber un senador santafesino que va a hacer una denuncia, digamos, va a presentar una denuncia una vez que logra encontrar pruebas. Encuentran unas cajas en unos barcos ingleses que tenían la documentación de cómo se había hecho esta maniobra y cómo se fraguaba todo para que le cerrara el número a los ingleses. Y ese senador de Rosario, nacido en Rosario, senador santafesino, era Lisandro de la Torre. Hace una presentación en el Congreso y los ministros, Federico Pinedo y Luis Duhau, los que van, que Luis Duhau estaba en Hacienda y Federico Pinedo en Economía, son los que van a ir al Congreso a hacer esa defensa, digamos, de todo este pacto que se había hecho. Van a estar 13 días haciendo la exposición. En esas sesiones la cosa se fue recalentando de una manera muy grave. Lisandro de la Torre comienza de esta manera, lo voy a leer textual, en el comienzo de la acusación. Dice: la industria más genuina del suelo argentino, la ganadería, se encuentra en ruinas por obra de dos factores principales: la acción extorsiva de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno que unas veces la deja hacer y otras la protege directamente. Así arranca Lisandro de la Torre, digamos, con los tapones de punta, directamente, y entonces ahí van a empezar a desgranar la denuncia y a mostrar, digamos, todo la cantidad, digamos, de documentos que tenían para respaldar estas acusaciones, y en un momento determinado la cosa empieza a subir de tono, ya a medida que van pasando los días, y de la Torre abandona la banca y se va hasta el lugar que tenía Luis Duhau. Y automáticamente atrás de él, Enzo Bordavere, que es otro, sale, digamos, como para apoyar, porque Luis Duhau lo empuja, y atrás de todo está Ramón Valdés Cora, que es un personaje que había sido comisario. No eran comisarios de escuela, antes se los designaba a los comisarios, ¿no es cierto? Había sido ex comisario y era del Partido Conservador, era hombre de Duhau, del ministro. Y saca un revólver y le da 2 tiros, se los pretendía dar a Sandro de la Torre. Sí. Pero como en ese momento se interpone Bordavere, los tiros se los pega a él y lo termina matando. Digo, esto es famoso, este hecho, porque incluso hasta se han hecho películas. Asesinato en el Congreso de la Nación. Sí, en el Senado de la Nación. Es una película que hizo, creo que Miguel Ángel Solá. Y también Carnaghi. Es un tema que todos hemos escuchado en alguna oportunidad, pero lo quería traer como para refrescar todas estas condiciones que por ahí uno no las tiene en claro todo el tiempo, ¿no es cierto? Bueno. Y nosotros, o por lo menos en lo personal, pensé que era un negociado, y por eso, si está preparado el tema, vamos al tema. Escuchemos.